¿Qué diferencias hay? Vamos a recapitular entre el préstamo y el depósito. En el préstamo se traslada la disponibilidad de la cosa, que se pierde durante el periodo de tiempo durante el cual dura el préstamo. Por tanto, si yo presto un coche, pierdo la disponibilidad del coche. Si presto un bien fungible, pierdo la disponibilidad del bien fungible y pierdo la propiedad del bien fungible. ¿Me puedes prestar un litro de aceite que me he quedado sin él? Pues yo, el que recibo como el préstamo, el prestatario, asumo la plena propiedad del litro de aceite que me prestan. La prueba es que lo consumo, lo gasto friendo las patatas o haciendo la tortilla de patata. Y luego solo tengo la obligación, cuando termina el plazo, de comprar el equivalente en cantidad o calidad y devolverlo. Luego se traslada íntegramente la disponibilidad y la propiedad en el préstamo. Mientras que en el depósito, ojo, es importante, caben dos teorías. Una, que como son indistinguibles las moléculas o partes específicas del bien fungible, cuando se produce el depósito, se pierde la propiedad y se traslada al depositario, pero aunque esto sea así, en forma alguna se pierde la disponibilidad y se traslada a la disponibilidad, porque el depositante mantiene siempre la disponibilidad a su favor en cualquier momento. Lo único que pasa es que el depositario cumplirá manteniendo el equivalente en cantidad o calidad o tantum siempre a disposición del depositante. No tendrá obligación de devolverle exactamente las mismas moléculas de aceite o las mismas partículas de aceite o granos de trigo o euros concretos en billetes específicos, pero sí el equivalente en cantidad o calidad. Y la segunda teoría es que ni siquiera se transmite la propiedad, porque en el caso de los bienes fungibles, del depósito de bienes fungibles, lo que se considera es la propiedad en abstracto, sobre el equivalente en cantidad o calidad. No que yo le entrego a usted unas partículas concretas de aceite o unos granos específicos de trigo o unos billetes concretos numerados de dinero, sino que le entrego en depósito y mantengo la disponibilidad y también la propiedad del abstracto, representado por 10 euros, con independencia de su materialización concreta, o un litro de aceite virgen de oliva Carbonell, perfectamente identificable, o un quintal de trigo de tales características. No me importa cuál sea la teoría que ustedes suscriban, el caso es que entiendan bien que en el depósito no se traslada jamás la disponibilidad de la cosa al depositario que la recibe, sino que el depositario la recibe con la instrucción de guarda o custodia para mantenerla siempre continuamente a disposición del depositante, de manera que en cualquier momento que éste se lo solicite lo tiene que devolver al depositante, el equivalente en cantidad o calidad de lo depositado, lo que llamábamos en latín tantundem. Vamos a ver las diferencias esenciales desde el punto de vista económico. En el caso del préstamo hay un cambio, un intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Renuncio a la propiedad de bienes presentes a cambio de que me los devuelvan dentro de un año y además con un añadido en función de la categoría de la preferencia temporal que daba lugar al interés. En cambio, en el depósito no hay cambio de bienes presentes por bienes futuros, no hay una transacción crediticia. De hecho, el depositante mantiene la disponibilidad íntegra de su dinero, incluso igual o mejor que si lo tuviera en su propio bolsillo. A efectos prácticos dice, ¿qué saldos de tesorería tengo? Pues en mi cartera tantos euros, en mi casa en el calcetín y en la caja fuerte tantos, y en el depósito a la vista en el banco tantos. Lo tengo, forman parte de mi saldo de tesorería, no quiero prestarlo a nadie, no hay ninguna transacción crediticia, no se renuncia a ninguna disponibilidad en el depósito, mientras que en el préstamo sí. Fíjense Mises lo que clarísimamente escribe en otra de sus obras, que es la teoría del dinero y el crédito. El depósito, por tanto, no es una transacción crediticia, pues le falta el elemento esencial, el intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Como consecuencia de esto, en el préstamo hay interés, lo acabamos de ver, mientras que en el depósito no hay interés, no hay pacto de intereses. En el depósito se supone que es gratuito, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Y si se pacta un pago en el depósito,
es el depositante el que tiene que pagar al depositario, precisamente para hacer frente a los gastos de guarda o custodia, y no al revés. Luego, si el banquero, yo le entrego en depósito a la vista dinero, yo le tengo que pagar al banquero una cantidad, un tanto por mil, etcétera, por los servicios de guarda o custodia, por tener la disponibilidad del dinero en todo momento a mi favor, por pagar a terceros con cargo a cheques, cuando tiene la libreta y hacerme los servicios de caja. Son los clientes que depositan los que tienen que pagar al banquero depositario y no al revés. Si ustedes ven que sucede lo contrario, entonces ya eso les tiene que oler a chamusquina, como luego iremos desgranando y comentando con más detalle. Vamos a ver ahora las diferencias esenciales desde el punto de vista jurídico. Y la primera es la relativa a lo que los juristas llaman la causa, o si quieren ustedes la contrapartida, o de manera más burda la motivación del contrato. El préstamo se entrega con la finalidad de trasladar la disponibilidad a favor del prestatario, del que recibe, del que pide el préstamo. Yo pido un préstamo para comprarme una casa, comprar un coche, etcétera, y necesito que me den el dinero para yo utilizar y gastar ese dinero en la compra del bien en cuestión. Y esa es la causa esencial del contrato. No me valdría el préstamo si me dicen, sí, te lo presto, pero no puedes utilizar el dinero, no. Mientras que la causa o motivación del depósito es la guarda o custodia, como un buen padre de familia, del equivalente en cantidad o calidad a lo originariamente depositado. Por favor, guárdame 10 euros. La causa es guarda o custodia, es un depósito. Y tienes que mantener siempre en tu cartera 10 euros, no me importa si están en 2 billetes de 5 y uno de 10, a mi disposición, porque en cualquier momento te lo puedo pedir. Luego, la primera diferencia jurídica hace referencia relativa a la distinta causa o motivación del contrato. En el préstamo se traslada la disponibilidad, en el depósito no. La causa es la guarda o custodia. En segundo lugar, en el préstamo siempre hay un plazo transcurrido el cual hay que devolverlo. No cabe concebir un préstamo sin plazo. Es más, si en un contrato de préstamo no hay plazo, dice la ley que el juez del lugar tendrá que establecer el plazo. Mientras que en el depósito, por su propia naturaleza, no hay plazo, porque el depósito es a la vista. Es decir, en cualquier momento que yo te pida, tú me lo tienes que devolver, porque yo te lo he entregado para que me lo guardes o custodies. En cualquier momento tengo derecho a que tú me devuelvas el tantunden, el equivalente en cantidad o calidad. En el préstamo, y ese plazo no solo es para fijar el momento de la devolución, sino también para calcular los intereses. Imagínense que yo presto por un año al 8%, pues tengo que calcular que transcurrido el año tengo que devolver la cantidad de dinero que se me prestó más 8 unidades adicionales por cada 100. Y por último, ¿cuál es la obligación? La obligación del depositario es mantener el equivalente en cantidad o calidad completamente, siempre y en todo momento a disposición del depositante. El tantunden en todo momento a disposición del depositante. Y esto en el ámbito del dinero equivale a decir que tiene que mantener un coeficiente de caja del 100%. Mientras que la obligación del prestatario en el contrato de préstamo es devolver el préstamo, transcurrido el plazo, junto con sus intereses. Pero que nadie le vaya a pedir el dinero antes de haber transcurrido el plazo, porque precisamente en eso consiste el préstamo, en que tú te gastas el dinero en comprar el coche, la casa o lo que sea, y hasta que no transcurra el plazo no tienes obligación de devolverlo. No podríamos organizar nuestra vida sin un préstamo, en cualquier momento nos pudieran pedir su devolución. Estaríamos con la espada de Damocles y precisamente en eso consiste el préstamo, en que durante un plazo estamos desahogados. Y ese plazo lo necesitamos pues para con nuestra renta ir acumulando el importe para devolverlo, para que madure el proyecto industrial o la inversión de que se trate, etcétera. Hay un plazo. Y hasta que no transcurra el plazo no tenemos ninguna obligación. ¿Está bien claro? Que se nos quede bien claro, ¿eh? Porque de confundir estos dos conceptos vienen todas las desgracias económicas que estamos experimentando hoy. De confundir estos dos contratos. Yo les he explicado, y todo el mundo ha entendido, dos contratos distintos con sus diferentes características y sus implicaciones. Pero, ¿quién inventó esos contratos? ¿Cómo han surgido? Tenemos que hacer una pequeña digresión, un pequeño análisis sobre el proceso espontáneo de formación de las instituciones. El objetivo de la ciencia económica es estudiar el orden espontáneo del mercado.
entendiendo el mercado como un complejísimo proceso de interacciones humanas en el que participamos todos. Una de las grandes maravillas y sorpresas que nos enseña la economía es que hay un orden que surge solo sin haber sido diseñado por nadie. Y precisamente en estudiar ese orden es lo que constituye el objeto de investigación de la ciencia económica. Sin que haya un ministerio, un gobernante o un ingeniero social que dicte lo que hay que hacer, solamente por la interacción de seres humanos, hombres y mujeres, como ustedes y como yo, y en función de nuestra naturaleza, surgen unas regularidades de manera espontánea que dan lugar a las instituciones y al mercado, que constituyen el objeto de análisis y de investigación por parte del economista. ¿Cómo surgen esas instituciones? Debemos de definir las instituciones como todo comportamiento pautado de conducta, que surge de una manera consuetudinaria y evolutiva a lo largo de un periodo muy prolongado de tiempo. Una de las grandes aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía, encabezada por Karl Menger, es haber sido capaces de desgranar, de explicar en términos analíticos el surgimiento espontáneo de las instituciones. Y de hecho Karl Menger lo lleva a cabo de manera impecable en su teoría sobre el surgimiento del dinero. Él hace el análisis en términos abstractos y lo aplica a una institución concreta, que es la del surgimiento y evolución del dinero, aunque dice expresamente que la misma teoría puede aplicarse a cualquier otro tipo de institución social, como puede ser el lenguaje que hablamos. El idioma que hablamos, el español, el inglés o el francés, no lo ha descubierto ni lo ha creado nadie. Es el resultado de un proceso espontáneo y evolutivo. También la moral, los principios jurídicos, son todos ellos instituciones que surgen de forma espontánea y de manera evolutiva. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Unos pocos, una vanguardia del género humano en determinadas circunstancias históricas, se dan cuenta empresarialmente, se les enciende la bombilla, descubren antes que los demás que consiguen mejor sus fines adoptando determinados comportamientos de forma sistemática. Por ejemplo, en el ámbito del dinero, unos pocos se dan cuenta, en un entorno histórico determinado, que el problema que supone en el trueque la doble coincidencia de necesidades se obvia si a cambio de sus bienes piden en el mercado no algo que necesitan directamente para consumir, sino algo que ellos se dan cuenta que es objeto de intercambio con más frecuencia. Y eso, según las circunstancias históricas, varió. En el antiguo Egipto, pues lean la Biblia. ¿Qué eran? Pues por las crecidas del Nilo, los lodos que quedaban tan feraces, pues el trigo, los granos de trigo. En la antigua Mesopotamia, cabezas de ganado, etc. Y entonces un determinado bien se empieza a demandar no para consumo directo, sino como medio de intercambio, pensando en cambiarlo el día de mañana por lo que de verdad uno necesita. Porque como ese bien cambia muy frecuentemente de manos, es más fácil encontrar a alguien que a cambio de trigo quiera lo que yo quiero. Si tiene éxito este comportamiento, a través de un proceso de imitación, una segunda vanguardia, tercera, cuarta oleada de seres humanos empiezan a copiar el comportamiento exitoso de los primeros, y entonces esto hace que ese bien cada vez adquiera una demanda mayor como medio de intercambio, o ese comportamiento pautado cada vez sea de uso más general. Pues bien, cuando el comportamiento pautado se convierte en algo generalmente, en un comportamiento generalmente cumplido por los seres humanos de determinada sociedad o cultura, surge la institución. Y me da lo mismo que sea el dinero que sea el lenguaje. Nadie descubrió el castellano. Los estudios lingüísticos demuestran pues, que empezó a hablarse de manera algo parecida como lo hablamos hoy, pero muy arcaica, y como corrupción del latín, se dice que en las montañas de Burgos. Pero no aparece el castellano por arte de magia de golpe, sino que es una generación y otra, y cada uno aportando su granito de arena de su peculiaridad, proponiendo palabras que se van depurando hasta que se hacen de uso general. Incluso hoy mismo el castellano sigue evolucionando. Y si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo dentro de 300 años y comparar a cómo se habla hoy, veríamos cambios significativos, aunque posiblemente entendiéramos casi todo lo que se habla. Y lo mismo pasa con el derecho, con la moral. La gran paradoja y enseñanza de la economía es que las instituciones más importantes para la vida del ser humano, instituciones jurídicas, morales, lingüísticas, porque si no, no podríamos entendernos, económicas como el dinero, etcétera,
incorporan tan gran volumen de información, conocimientos y experiencias, de hecho, han aportado conocimientos y experiencias de primera mano, miles y miles de seres humanos a lo largo de generaciones y generaciones y de periodos prolongadísimos de la historia, incorporan tan gran volumen de información que supera con mucho la capacidad de comprensión y de análisis de un solo ser humano o de un grupo de seres humanos, por sabios que estos sean. O expresado de otra manera, aunque nos produzca vértigo, las instituciones más importantes para nuestra vida y para la civilización no han podido ser diseñadas deliberadamente por el ser humano, porque carece de la capacidad mental necesaria para ello. Son, sin duda alguna, resultado de la interacción de muchísimos seres humanos a lo largo de periodos muy dilatados de la historia, pero no han sido diseñadas ni podrán ser diseñadas nunca consciente y deliberadamente por los seres humanos, porque carecemos de capacidad mental para ello. Es más, si nos empeñamos en mejorar desde arriba las instituciones, destruimos la civilización. Ese es otro de los mensajes del curso. Lo veremos cuando estudiemos el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y el economista es aquel que estudia científicamente ese proceso evolutivo y espontáneo en el que surgen y se plasman las instituciones sociales. Entre todas las instituciones he mencionado las más trascendentales, el dinero, que es la institución social por excelencia, de la que dependen o van detrás las demás, porque el dinero permite la multiplicación exponencial, casi sin límite de los intercambios, y es en los intercambios donde el ser humano tiene que hablar con el otro para entenderse y cerrar, y por tanto lo que antes eran múltiples dialectos a nivel de valles confluyen en un lenguaje. Porque bajamos a las ferias y para intercambiar la leche que me sobra o la vaca, etcétera, tengo que hablar con el otro, entonces el dialecto va depurándose hacia el castellano. Y si hay múltiples intercambios, pues tengo que cerrarlos en un trato y un apretón de manos, y entonces surge el derecho, los principios jurídicos con sus implicaciones, y la moral, las normas de cortesía, etcétera. Luego van surgiendo esas instituciones a lo largo de ese proceso evolutivo. El estudio de ese proceso y de las instituciones es el objeto de investigación de la economía. La gran maravilla de un curso de economía es descubrir que esos órdenes espontáneos no son deliberadamente ni pueden ser deliberadamente construidos por el ser humano. Si nos empeñamos en construirlos y mejorarlos, los destruimos. Y además que conllevan un volumen de información que supera con mucho a la capacidad mental de cualquier ser humano, por sabio y bueno que sea, o grupo de seres humanos. El pecado fatal del ser humano es un pecado de orgullo intelectual, de arrogancia, de pensar o de creerse que es Dios y que puede mejorar la sociedad a su antojo, utilizando el poder coactivo del Estado. Veremos que cuando se pretende este objetivo se destruye la sociedad, se crean conflictos, genocidios, sufrimientos sin límite. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo que veremos en su momento. Y ahora ya nos debe de ser fácil entender cómo se han ido depurando los principios generales del derecho, que en el ámbito concreto del contrato de préstamo y de depósito hemos analizado. Es muy fácil para mí analizarlo porque ya están ahí, pero han surgido y se han depurado a lo largo de un proceso evolutivo idéntico al que acabo de explicar. ¿Quiénes fueron los primeros economistas? O expresado de otra forma, aunque ellos no lo supieran, ¿quiénes fueron los primeros teóricos que en términos científicos empezaron a estudiar estos órdenes espontáneos? La respuesta es muy sencilla. Los grandes jurisconsultos de la época clásica romana. Fueron los primeros que se dieron cuenta que el derecho era un orden espontáneo, el resultado de un proceso evolutivo. Tenemos incluso pruebas documentales de ello. Por ejemplo, Cicerón escribe en su obra sobre la República y pone en boca una cita de Catón, el gran teórico de la República Romana, y dice lo siguiente, cita a Catón por boca de Cicerón en la República, y señala, Catón, cómo los juristas romanos ya eran conscientes de que el derecho romano no se debía a la creación personal de un solo hombre, sino de muchos, a través de una serie de siglos y generaciones, puesto que, y aquí está la cita literal, no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo. E incluso, si pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia que se deriva de la práctica
en el transcurso de un largo periodo de la historia. Y los grandes teóricos del derecho romano eran profesionales independientes, no eran funcionarios del Estado. Cada vez que había un conflicto jurídico, los particulares acudían a ellos para pedirles consejo y defensa en los correspondientes pleitos. Estos jurisconsultos no pretendían ser originales ni ocurrentes, sino que pretendían descubrir la lógica inherente en las categorías e instituciones jurídicas, o si prefieren ustedes, los principios fundamentales que informan las normas que regulan el comportamiento de los seres humanos. Jurisconsultos como Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo, Modestino, no lo sabían ellos. Si nos hubiéramos podido meter en una máquina del tiempo, hubiéramos llegado y les hubiéramos dicho, ¿son ustedes economistas? Se habían dicho, ¿está usted loco? ¿Econo qué? Yo soy jurista. Pero sí eran economistas, porque pensaron y estudiaron y se dieron cuenta y descubrieron algo que no habían sido capaces de descubrir los filósofos griegos, por muy listos y sabios que fueran. Aristóteles, Sócrates, Platón. Justo incluso lo contrario, los grandes filósofos griegos ignoraron por completo el orden espontáneo del mercado, no lo entendieron, despreciaban a los comerciantes, se reían y burlaban de los hijos de los empresarios que querían seguir en el taller de sus padres. Admiraban la ingeniería social y la dictadura de Esparta frente al orden espontáneo relativamente más libre de Atenas. Generalmente se ha criticado a los romanos de poco originales y de haberse apoyado en las grandes aportaciones filosóficas, artísticas y técnicas de los griegos, pero desde luego en el ámbito del derecho y en el ámbito de la economía, los originales fueron los romanos y los que fracasaron fueron los griegos. De hecho, el derecho, como conjunto de comportamientos pautados, durante siglos y siglos no estaba escrito. Los juristas preguntaban, investigaban, analizaban, y estaba ahí. No hacía falta escribirlo porque estaba ahí en la lógica de la naturaleza del ser humano y de sus interacciones. Solamente en un periodo muy tardío de la historia, cuando el imperio occidental ha caído en manos de los bárbaros y el oriental está en peligro, un emperador oriental, Justiniano, temeroso de que se olviden esos principios y normas jurídicas, decide por primera vez, y es en el año 500 y pico, en el primer cuarto del siglo VI, decide por primera vez que se ponga por escrito, no vaya a ser que se olvide el derecho. Y a esa recopilación o codificación se conoce con el nombre, desde el siglo XVI, de Corpus Juris Civilis. Pero hasta ese periodo tan tardío de la historia, el derecho no estaba escrito porque no hacía falta escribirlo, o dicho de otra forma, porque estaba escrito de manera metafórica, con letras de oro en nuestra propia naturaleza. Y los juristas pues simplemente tenían que descubrir, depurar, hacer exégesis y aplicar a los casos concretos los principios que ya se conocían. Es como si alguien dijera, escribamos en qué consiste la naturaleza del ser humano. Oiga, no hace falta, porque está ahí con patas, andando, existiendo, viviendo, actuando, creando. No hay nada más que analizarlo. Y hecha este análisis, termina el capítulo con el estudio de cuáles son los principios, según el derecho romano, que informan el contrato de depósito irregular de dinero. Dice Ulpiano clarísimamente que una cosa es dar a crédito y otra cosa distinta es depositar. En el digesto está claramente en varios sitios establecido que aquel que recibe el depósito y lo utiliza de forma distinta que para tenerlo siempre guardado y custodiado a favor del depositante, comete un delito de hurto, que está prohibido por ley natural hacer. Y verán cómo distingue en el caso del banquero que quiebra, dicen, una cosa es los que han depositado, que tienen preferencia absoluta, sobre los que prestaron a interés al banco. Son dos contratos radicalmente distintos. Doy en depósito al banco, dice Ulpiano, tengo preferencia absoluta, y otra cosa es, entrego en préstamo al banco a cambio de interés, que no tengo ninguna preferencia en caso de que el banquero quiebre. Distingue dos contratos radicalmente distintos, aunque se hagan con la misma persona, el de depósito, guarda y custodia, del de préstamo. Y por último, hay una pequeña referencia al llamado depositum confessatum. Si resulta que alguien, un depositario, sea de trigo, aceite o dinero, se apropia de la cosa y lo utiliza para sus negocios particulares, es un criminal y comete un delito de apropiación indebida en el derecho romano de hurto, y además se le obliga, aparte de todas las sanciones como criminal, a devolver la cosa con intereses. Faltaría más. Por una serie de razones, las tres religiones monoteístas prohibieron el préstamo con interés.
sin fundamentación ninguna. De hecho, la Iglesia Católica se retractó y desde el siglo XIX ya no es pecado prestar con interés. ¿Cuánta gente se ha vuelto pensando que iba al infierno cuando prestar con interés es un negocio santo? Y como no puede funcionar una sociedad sin interés, se buscaban todo tipo de subterfugios. Y uno de los subterfugios que se utilizó era vestir el préstamo, que estaba prohibido cobrar intereses, como si fuera un depósito. Y entonces, ante un notario, se confesaba o declaraba que lo que hago es un depósito. Ya saben ustedes que excusatio non petita, accusatio manifesta. Una cosa que es obvia no tienes por qué declararla. Es como cuando llegas a casa y tu hijo te dice, papá, no he sido yo, y tú no le has preguntado nada, luego ya sabes que es culpable. Algo ha pasado y es culpable. Pues el que declaraba, esto es un depósito con todos los sacramentos y ante notario, es que no era un depósito. Pero como le costaba la vida, no solo la de aquí, sino la del más allá, si le pillaban en un préstamo, tenía que declarar que era un depósito y se conchababa con el de enfrente y decía, oye, por favor, deja, no me devuelvas el depósito dentro de un año que yo te lo voy a pedir, y entonces, como te van a condenar con intereses, me pagan los intereses. Y quedaba vestido de un depósito incumplido, lo que en realidad era un préstamo. Fíjense ustedes que esto es importante, que durante 1000 años se ha producido una confusión entre ambas instituciones, derivado de un accidente histórico, la prohibición canónica de la usura. Y esto ha hecho que al desdibujarse la diferencia entre ambas instituciones fuera más fácil el surgimiento de la banca, incumpliendo los principios generales del derecho y con reserva fraccionaria, como vamos a ver, y por tanto llegar a la situación actual que induce expansiones crediticias, mala inversión, crisis financiera y recesiones económicas. Pequeñas causas históricas producen gravísimos efectos, que aún incluso hoy seguimos sufriendo.